Hola, hola, mis amores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito de curiosidades y buen rollo. ¿Cómo están? Espero que con muchísimas ganas de descubrir algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha estado revoloteando en el mundillo de las estrellas y que sinceramente nos tiene fascinados. Vamos a hablar de una artista que adoramos, alguien que nos ha regalado tantas sonrisas y momentos mágicos en pantalla. Sí, estoy hablando de la increíble Demet Özdemir. ¿Y cuál es ese secreto que hoy vamos a revelar? Pues tiene que ver con una frase que resuena en muchos corazones, una frase que a veces se siente tan real, tan cercana, pero que al mismo tiempo nos recuerda la distancia, la separación. Hoy vamos a explorar el significado detrás de esas palabras que Demet Özdemir ha compartido, que han resonado profundamente y que se resumen en un intrigante: estás tan lejos de mí. ¿Qué hay detrás de esta expresión? ¿A qué se refiere nuestra querida Demet? Si aún no lo han hecho, mis amores, denle ese clic maravilloso a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empecemos esta aventura de descubrimiento. Pues miren, la verdad es que cuando escuchamos o leemos la frase, estás tan lejos de mí, dicha por alguien como Demet Özdemir, una figura tan icónica y a menudo tan cercana a su público, es natural que la curiosidad nos pique. ¿Es una frase de una canción? ¿Una cita de una serie? ¿Una reflexión personal? La respuesta, como suele suceder con las cosas interesantes, es un poco de todo y a la vez, algo mucho más profundo. Resulta que esta frase no es solo un titular llamativo, sino que encapsula un sentimiento universal, una experiencia que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y Demet, con su sensibilidad habitual, ha sabido plasmarlo de una manera que nos llega directo al alma. Para empezar, pensemos en el contexto. Demet Özdemir, como saben, es una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, gracias a personajes memorables en series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Y cada vez que una figura pública de su calibre comparte una reflexión que parece tan íntima, es normal que sus seguidores quieran entender qué hay detrás. Cuando hablamos de estar lejos, podemos pensar en muchas cosas. Puede ser una distancia física, obvia y palpable. Imaginen a alguien que ama profundamente pero que por circunstancias de la vida, se encuentra en otro continente, en otra ciudad, o simplemente en un momento en el que las oportunidades laborales los separan. Esa sensación de vacío, de anhelo, de ver esa persona solo a través de una pantalla, o peor aún, de no poder verla en absoluto, es una forma de estar lejos que duele. Y en el mundo del espectáculo, donde los viajes y las agendas apretadas son el pan de cada día, esta distancia física se vuelve una realidad constante para muchos. Demet, al igual que otras estrellas, seguro ha experimentado esto: el extrañar a seres queridos, el anhelar esos momentos sencillos que la distancia se lleva. Pero la frase "estás tan lejos de mí" va mucho más allá de la simple lejanía geográfica, ¿verdad? Piensen en las distancias emocionales. A veces tenemos a personas a nuestro lado, físicamente presentes, pero que por algún motivo están emocionalmente ausentes. Las diferencias de opinión, los malentendidos, los silencios incómodos, pueden crear abismos insalvables entre dos personas, incluso si comparten el mismo techo. Es esa sensación de que a pesar de estar ahí, no te entienden, no te escuchan, o simplemente han tomado un camino diferente en sus vidas que los ha alejado de ti. Demet, al ser una persona tan conectada con sus emociones y con su arte, probablemente ha reflexionado sobre estas brechas emocionales, sobre cómo las relaciones pueden cambiar y cómo, a veces, las personas que creíamos más cercanas pueden volverse, en un sentido profundo, distantes. Y no podemos olvidar la distancia metafórica. ¿A qué me refiero con esto? Pues imaginen la distancia entre un sueño y la realidad, entre lo que uno anhela y lo que uno tiene. La distancia entre el antes y el después. Demet, como artista, está constantemente buscando superarse, explorar nuevos horizontes, crear personajes que la desafíen. En ese proceso puede haber momentos en los que sienta que lo que está logrando aún no alcanza esa visión perfecta que tiene en su mente. O quizás se refiere a la distancia entre la persona que es y la imagen pública que proyecta. Esa lucha interna por mantener la autenticidad en un mundo que a menudo te obliga a ponerte máscaras. La frase puede ser un recordatorio de esa búsqueda constante, de ese impulso por seguir avanzando, pero reconociendo que aún hay un camino por recorrer, una distancia que acortar para llegar a ese ideal. Ahora,
¿Cómo se relaciona todo esto con Demet Özdemir específicamente? Bueno, la verdad es que ella es conocida por ser una persona bastante reservada con su vida privada, pero a la vez muy expresiva a través de su arte. Cuando ella utiliza una frase como esta, es porque probablemente resuena con alguna experiencia personal o con una observación profunda de la vida y las relaciones humanas. Podría ser una reflexión sobre la fama, por ejemplo. La fama, si bien trae muchas cosas maravillosas, también puede crear una distancia entre la persona y el mundo real, o incluso entre ella y sus fans. A veces la imagen pública puede eclipsar a la persona real, y aunque uno quiera conectar genuinamente, hay una barrera, una distancia, que se ha creado por la propia naturaleza de ser una figura pública admirada por millones. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no menos interesante, es que la frase se refiera a una relación sentimental. En el mundo del entretenimiento, las relaciones son a menudo escrutadas por la prensa y el público. Si Demet ha estado en una relación, o ha pasado por un momento sentimental complicado, la frase «estás tan lejos de mí» podría ser una manera poética de expresar la melancolía, el anhelo, o incluso la imposibilidad de estar juntos, ya sea por agendas, por distancia, o por diferencias insalvables. Pensemos en los personajes que ella ha interpretado, a menudo protagonistas de historias de amor intensas, con obstáculos y desafíos. Es muy probable que ella, al dar vida a esos personajes, conecte con esas emociones y las exteriorice en sus propias reflexiones. Lo fascinante de Demet Özdemir es su capacidad para transmitir emociones. En sus actuaciones vemos esa vulnerabilidad, esa fuerza, esa dulzura. Y cuando ella habla o comparte algo que parece personal, como esta frase, lo hace con una autenticidad que nos llega. Estás tan lejos de mí no es una frase de derrota, sino más bien una constatación, una aceptación de la realidad que, paradójicamente, puede ser el primer paso para acortar esa distancia. Aceptar que hay una distancia, ya sea física, emocional o metafórica, nos permite empezar a trabajar para cerrarla, o al menos, para vivir con ella de la mejor manera posible. Podemos interpretar esta frase también como un himno a la resiliencia. A veces la vida nos pone obstáculos, nos separa de aquello que amamos, nos desafía. Pero la clave está en no dejar que esa distancia nos consuma. Demet, al compartir esto, podría estar enviando un mensaje de fortaleza. Que aunque alguien o algo esté tan lejos, el amor, el recuerdo, la conexión, pueden seguir existiendo. Que la distancia física no tiene por qué significar una distancia en el corazón. Es un recordatorio de que a pesar de los kilómetros o los desacuerdos, los sentimientos pueden perdurar. Y en el ámbito de las redes sociales, donde la comunicación es instantánea pero a menudo superficial, la frase adquiere un nuevo matiz. Podemos estar conectados a miles de personas virtualmente, pero sentirnos más solos que nunca. Estás tan lejos de mí, dicho en este contexto, podría ser una crítica velada a la falta de profundidad en las interacciones digitales, a la ilusión de cercanía que a veces crean las plataformas online, mientras que en realidad, la conexión humana genuina se siente cada vez más lejana. Demet Özdemir, con su talento y su carisma, tiene la habilidad de hacer resonar estas verdades universales. Ella no solo nos entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones, nuestros anhelos. La frase «estás tan lejos de mí» es, en esencia, una invitación a valorar lo que tenemos cerca, a luchar por acortar las distancias, y a aceptar que a veces, la distancia es parte del viaje. Es una muestra de su madurez artística y personal, su capacidad de mirar más allá de la superficie y conectar con la complejidad de las emociones humanas. Así que, mis amores, cuando Demet Özdemir dice «estás tan lejos de mí», no lo vean como un lamento, sino como una expresión de la vida misma, una verdad que todos compartimos. Es un recordatorio de que el amor, la conexión, y la búsqueda de nuestros sueños, a menudo implican superar distancias, tanto las que podemos ver como las que están escondidas en nuestro interior. Ella, a través de esta frase, nos invita a ser conscientes de estas distancias, a honrarlas, y a encontrar maneras de tender puentes. Es esa dualidad entre la vulnerabilidad y la fortaleza, la que hace que figuras como Demet Özdemir sean tan queridas y admiradas. Su arte no solo nos transporta a mundos de fantasía, sino que también nos conecta con nuestra propia humanidad. En resumen, mis corazones, el secreto detrás de la intrigante frase «estás tan lejos de mí» de Demet Özdemir no es un único secreto, sino una constelación de significados. Puede referirse a la distancia física, a las brechas emocionales, a la lucha entre la aspiración y la realidad, e incluso a la complejidad de ser una figura pública.
Lo importante es cómo ella, con su sensibilidad y su arte, nos invita a reflexionar sobre estas experiencias universales, a valorar las conexiones, a ser resilientes ante la separación y a seguir buscando la cercanía, tanto con los demás como con nosotros mismos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta pequeña exploración de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la frase «estás tan lejos de mí»? ¿Han vivido alguna situación similar? Déjenme sus reflexiones, sus experiencias, sus opiniones, aquí abajito en los comentarios. Me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho pensar, no olviden darle un súper me gusta a este vídeo. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, el momento es ahora, suscríbanse al canal, denle clic a ese botón rojo, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien ustedes crean que le puede gustar o le puede ser útil. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Los quiero un montón. Chao, chao.